Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenos días, estamos iniciando su programa Agenda Pública Sinaloa como todos los lunes. Mi nombre es Jorge Abel Guerrero y la próxima hora vamos a estar hablando sobre diversos temas que tienen que ver con la política, con la vida social y con la cultura. El teléfono en cabina es el 986-4844 y tenemos una página que es www.radiocultura.org.mx. Si nos quieren hacer llegar sus comentarios, también tenemos un correo electrónico que es comentarios@radiocultura.hotmail.com. Y también nos pueden seguir por Facebook a La Voz del Hombre Mazatlán. Ahí ustedes pueden hacer llegar todas sus críticas, todas sus opiniones, sus comentarios acerca de la programación general de Radio Cultura. Y también tenemos el Facebook del programa Agenda Pública Sinaloa, así como se escucha. Y ustedes le pueden dar me gusta y pueden seguir cada uno de los programas que hemos tenido. Los pueden ustedes escuchar, ahí están en línea, y también nos pueden hacer comentarios acerca de temas que a ustedes les gustaría que se discutieran en esta mesa de análisis y reflexión, temas que a lo mejor nosotros no estamos tocando, o también nos pueden hacer sus opiniones acerca de los puntos de vista que en este programa pues cada uno de los comentaristas manejan. Así que pueden ustedes fácilmente acceder a través de las redes sociales y seguir a Agenda Pública Sinaloa. Pues fue un fin de semana interesante. Hay algunos temas que desde hace tiempo o desde hace algunos días han ido apareciendo en la agenda pública nacional e internacional y que el día de hoy vamos a tratar de tocar, ¿no? Básicamente hay dos temas que el día de hoy vamos a hacer llegar, y el primero de ellos tiene que ver con la visita del ex canciller Jorge Castañeda, que estuvo en Mazatlán la semana pasada. Vino a presentar un libro que se llama Solo Así, que es una especie de plataforma política a través de la cual su autor, Jorge Castañeda, busca llegar o ser candidato independiente a la presidencia de la República en el año 2018. Y bueno, hay una serie de elementos que está manejando en su libro que son interesantes de abordar, y puesto que estuvo en nuestra ciudad presentando esta obra, pues vamos a tratar de darle un sentido a esta visita y un poco tratar de examinar la propuesta que trae y esta idea de cómo los candidatos independientes pueden hacer la diferencia desde su punto de vista, desde el punto de vista de Jorge Castañeda, acerca de oxigenar o modificar la política en México, de hacer los cambios que él considera que desde dentro de la misma esfera política o de los partidos políticos ya no es posible. ¿Por qué? Porque hay una serie de complicidades que no permiten a quienes llegan al poder, al final de cuentas, de tomar las decisiones difíciles, de romper precisamente con aquellos grupos que de alguna manera tienen el monopolio de la política en México. Bueno, esa es una tesis, ¿no? Más adelante vamos a tratarla más ampliamente. Y el segundo tema, que también es un tema que desde hace ya más de una semana ha estado dando mucho de qué hablar y que posiblemente los próximos años seguirá siendo un tema importante. Esto ya es pues un parteaguas dentro de la historia mundial del periodismo de investigación. Son los famosos Panama Papers o papeles de Panamá, que destaparon una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo las clases altas, dígase políticos, empresarios, estrellas de televisión, del cine, deportistas,
algunos están evadiendo al fisco y depositan su dinero en cuentas en el exterior, es decir, fuera de sus países, en paraísos fiscales, en donde pues hay una secrecía bancaria, en donde los impuestos son menores o prácticamente nulos, y cómo ese dinero sale de diferentes países, se va a estos paraísos fiscales y de alguna manera pues evaden el pagar los respectivos impuestos en sus propios países. Pero lo más lamentable es que algunos o muchos de los que hacen esta práctica son gobernantes o son gente allegada a los gobiernos de muchos países del mundo. Entonces, la crítica está en cómo quienes de alguna manera forman parte de la estructura política, pues de alguna manera son los que están evadiendo sus responsabilidades respecto de lo que es el dinero, del manejo del dinero. Pero también hay otro tema que va acompañado, y es el tema del famoso lavado de dinero, ¿no? Porque si bien algunas de estas transacciones pueden ser legales, hay otras que se prestan para que el dinero sucio sea de alguna manera pues llevado a otras zonas del mundo en donde no hay manera de rastrear en qué se está empleando, y que de alguna manera también forma parte de un blanqueo, y esto es un grave delito, ¿no? Entonces, en esta lista de los papeles de Panamá salen nombres de diversa índole, e incluso narcotraficantes, ¿no? En el caso de México aparecen algunos como el Chapo Guzmán, como Caro Quintero, que en algún momento también utilizaron a la empresa Mossad Fonseca, que es una empresa que se encuentra en Panamá y que se dedica a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Se generan empresas que se le denominan empresas offshore, es decir, que son empresas que están más allá, ¿no?, de tu país, que están fuera son empresas en el extranjero que pueden existir o no existir físicamente. Lo que se hace es una especie de se construye en términos legales, pero en la realidad las empresas tal vez no existan, ¿no? Existen solo en una especie de legalidad que sirve para invertir esos dineros, ¿no? Entonces vemos una serie de prominentes dirigentes mundiales que aparecen, familia ligada a dirigentes mundiales, y pues esto ha generado en cada uno de los países pues algo que tiene que ver con que la prensa comienza a cuestionarse, ¿no? Aparecen, por mencionar algunos nombres, gente ligada a Vladimir Putin en Rusia. Aparece el periodista Messi, aparece muchos líderes de Estado. Ya cayó la primera cabeza en Islandia, el primer ministro. Y esto llama mucho la atención porque si nosotros lo analizamos respecto del caso mexicano, algo muy interesante pasó en Islandia, y es que el primer ministro aparece también en estas listas de los papeles de Panamá, y en menos de 2 días hay una protesta nacional que lleva a dimitir, es decir, a renunciar al primer ministro de Islandia, lo cual pues es la primera cabeza que cae después de dar a conocer los Panama Papers o papeles de Panamá. Pero allí hay otro elemento interesante, ¿no?, el que tiene que ver con la cultura política, cómo los ciudadanos de alguna manera lo ven como algo negativo, lo ven como algo que va en contra de la ética del servidor público, e inmediatamente exigen su cabeza. Veremos cuál es la reacción en otros países. Por ejemplo, el primer ministro de Gran Bretaña, también su familia aparece, no él directamente, pero la familia aparece ligada a este tipo de
de empresas offshore, ¿no? De los papeles de Panamá. Veremos qué reacción hay allá, ¿no? También gente de la corona española aparece ahí, el propio rey, la infanta, varios personajes ligados a la clase, pues, de sangre azul de española. Aparece también el presidente Macri en Argentina, y pues en México aparece el señor que es director del grupo OIGA, que se dice ha sido la empresa beneficiada en el sexenio actual de Peña Nieto, entre otros nombres también Emilio Lozoya, que fue exdirector de Pemex, y esto de alguna manera pues en México también veremos cuál es la reacción, aunque hay ahí una declaración, ahorita no tengo bien el dato, pero es uno de los ministros de Hacienda, quien dice que no es un delito, ¿no? El tema de la inversión fuera de México, la inversión en paraísos fiscales, que en todo caso Hacienda va a investigar, pero que de entrada no es un delito, y algunos ya le dan a esta declaración en la prensa como una especie de, lo traducen como que aquí en México no pasa nada, ¿no? Pero bueno, voy a dar la bienvenida a mi amigo, compañero también en la universidad, Leonardo Carrión, egresado de Sociología. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias, un día más estamos aquí, un saludo para todos. Muy interesante este tema de los Panama Papers, ¿no? Principalmente porque se destapa un problema más a nivel internacional, del grosor de lo que fue en su momento una especie de Wikileaks, ¿no? Del que se hizo mucho eco el año pasado. Y hay dos cosas que llaman mucho la atención de esto, ¿no? El poder que tiene lo que podríamos decir ahora sí el mundo virtual, ¿no? La virtualidad, porque esto se da a conocer a partir de, bueno, surgen hay algunas ideas en torno a cómo surge, ¿no? Unos dicen que es la esposa del dueño de Mossack Fonseca. Sí, ajá, de él, por una rencilla pasional, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que es información que se filtra, es información que se roba, ¿no? Finalmente, pero la rapidez con la que esto se le da consecución es por la misma fuerza que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en estos momentos, ¿no? Pero hay algo que a partir de eso mismo es muy interesante, y tú lo mencionabas ya, la dimisión del primer ministro de Islandia, y que aquí en México pareciera que la gente pues está como si no pasara nada, ¿no? Pero en realidad, ¿cuáles son las estructuras que permitirían que aquí en México un primer ministro, un presidente, un político renunciara a su cargo, ¿no? Sabemos que históricamente en México eso no ocurre. El Estado mexicano tiene tal fortaleza que protege a sus políticos, y los políticos mismos se protegen entre ellos, no es tanto por una cuestión, pienso yo, una cuestión de conciencia política por parte de la ciudadanía, sino más bien que a diferencia de otros países, históricamente en México siempre se ha ido de esta manera, ¿no? Y es algo que remite incluso a cuestiones desde el caudillismo histórico, que eran los mismos políticos, que eran los que muchas veces iniciaban las revueltas y los que al final llegaban tomando el cargo de manera ilegítima, ¿no? Y pues así se ve ahorita, o sea, uno puede seguir manteniendo su cargo a pesar de ser persona no grata, y aquí tenemos, pues si nos pusiéramos a dar la lista, lo cual no es propio del momento, pues no acabaríamos, ¿no? Pero entre ellos está el actual presidente de la República, por ejemplo. Claro, no por la cuestión de la legitimidad en la que llega al cargo, pero bueno, eso ya es historia pasada. Muy bien, sí, el tema y que más adelante también vamos a discutir, la visita de Jorge Castañeda a Mazatlán, y un poco se relaciona con lo que tú dices, ¿no? Es hasta qué punto la estructura política en México funciona como una especie de grupo que es cómplice de actos que muchas veces son contrarios al espíritu de las leyes, pero que de alguna manera esto no permite que los que
incumplen las normas, en este caso dentro del mismo sistema político, pues les sean castigados. No hay como una especie de respaldo institucional, respaldo político detrás de ellos, y un poco Jorge Castañeda cuestiona cómo cambiar esa estructura, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a los famosos papeles de Panamá, como tú bien mencionas, no está claro en este momento cómo fue que se dio esta filtración, ¿no? Se alega, Rusia, por ejemplo, ya emitió un comunicado en el que dicen que es para golpear a Vladimir Putin. Ellos no lo están viendo, de hecho, como de manera global, ¿no? Él dice, no es para golpear a Rusia, los organismos de inteligencia norteamericanos están involucrados, aunque hay algo muy interesante, ¿no? Que sí hay que tratar de analizar, y esto es una crítica generalizada, que en los papeles de Panamá no parecen haber ningún dirigente importante de los Estados Unidos. No, solamente son empresarios, pues empresarios poderosos, pero no a nivel político, no simplemente a nivel empresarial, los que se encuentran, que son parte de los Estados Unidos, y todo el resto de personas que están ahí cuadrada como para que esta historia conspiranoica rusa tuviera cierta realidad, ¿no? El caso de Rusia, el caso de México, el caso incluso de Argentina, ¿no? Con Macri, que está directamente relacionado, pero que parece que tampoco, o sea, al final de cuentas, esto parece que fue una polvareda nada más, y nada más al primer ministro de Islandia le terminó golpeando, ¿no? Porque todo el mundo ahorita anda como si nada hubiera pasado ya. Así es. Algo que es curioso porque suele pasar únicamente en México. Bueno, entonces, un poco regresando entonces al tema, al punto sería, y que también, insisto, forma parte del análisis, es los que no aparecen, ¿no? Hay también un poco ya teorías de la conspiración que dicen que este es un golpe de los norteamericanos para cambiar la dinámica del sistema capitalista mundial. Por ahí también hay otro tema que dicen que tiene que ver con que Estados Unidos hoy es el principal país o paraíso fiscal del mundo, y que de alguna manera le está disputando a estos paraísos fiscales, como en el caso de Panamá, como las Islas Británicas, como las Islas Caimán, y que en Reno, en Estados Unidos, se habría establecido ya, digamos, un lugar, un paraíso fiscal para que todos los dineros del mundo vayan a esa zona. Pero bueno, eso es como que para allá parte de las teorías de la conspiración, que de pronto, pues, el problema con las teorías de la conspiración, no sé tu análisis, pero a mí me parece que pues dejan muchos cabos sueltos en muchas ocasiones, o que no son lo suficientemente racionales para explicar lo que pasa en la realidad, ¿no? A veces me parece que son como atajos mentales frente a la incapacidad de explicar lo que sucede. Entonces, por eso lo dejaría yo como un tema a reserva, ¿no? Pero el tema, digamos, lo objetivo, lo que sí está pasando y lo que podemos palpar es que aparecen muchísimas personas, más de casi alrededor de 140 líderes mundiales ligados a una forma de manejar el dinero, y esto también nos da, digamos, un punto de reflexión, y por ahí alguien lo mencionaba, como los pobres o las clases medias, nosotros sí tenemos que pagar impuestos por todos los productos que compramos, pero los ricos pueden evadirlos. Es decir, esta fuga de capitales tiene que ver con un tema importante, que es el tema de la evasión fiscal, porque muchos de estos dineros no están declarados en sus países, y es ahí donde puede estar el delito, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dueño del Grupo IGA, dicen que son alrededor de 100 millones de dólares que saca y que los lleva a paraísos fiscales, pero no están registrados en Hacienda en nuestro país. Entonces, ¿quién va a investigar eso? Sobre todo en este caso particular, que es alguien que está ligado al gobierno en turno, ¿no? Allí hay una especie de conflicto de interés. Entonces, ¿cómo tú mencionabas el tema de Islandia, ¿no? ¿Cómo allá se da rápido la caída de un primer ministro, la salida? Y aquí en México, pues tal vez eso no pase, ¿no? Claro, tendrá mucho que ver, pienso yo, con la estructura parlamentaria que tengan las islas. Aparte, una gran diferencia que mucha gente no nota es la población que tiene Islandia, ¿no?
Islandia tiene una población incluso menor que la de Mazatlán, son alrededor de 300.000 habitantes, ¿no? Pequeño, así es. Una manifestación del tamaño de la que hubo en Islandia, aquí en Mazatlán, hubiera sido para llenar toda la plazuela República y todos los alrededores del centro, ¿no? por la cantidad de personas que había. Pues sí, el tema de la organización ciudadana, ¿no? Es un tema muy importante. Sí. Mencionabas tú esto de la evasión fiscal, ¿no? Leía yo hace días que había gente que señalaba que lo de los Panama Papers no era directamente un conflicto por medio de evasión, de un paraíso fiscal, que era más bien de lavado de dinero, ¿no? Porque tú vas a un paraíso fiscal y metes tu dinero al banco y ahí se queda, ¿no? Y acá en Panamá no era simplemente eso, o sea, era porque había inversiones de la ciudad de Panamá. Incluso se ven imágenes hace unos cuantos años, hace unos 20 años en Panamá y en la actualidad. Y ¿cómo ha cambiado? Que la ciudad cambió de manera espectacular, ¿no? Con respecto a la evasión fiscal, leía hace días un texto de un politólogo, Manco Olson. Él señala que las clases pudientes, la clase alta, suele evadir impuestos, pero bueno, es que el término evasión fiscal es escandaloso, ¿no? En realidad no es que evadan impuestos, sino que llegan a encontrar ciertas concesiones que les permiten no pagar los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque como son grupos más pequeños comparados con la población general, ellos tienen este incentivo de articularse, de organizarse, y entonces encontrar las maneras en las que pueden reinvertir su dinero, pueden no pagar los impuestos, pueden buscar que se les condone el pago de los impuestos de manera organizada. Y pues por lógica los miles de millones que estamos acá abajo no podemos, ¿no? O sea, uno no puede hacer una organización vecinal e ir a Hacienda y pedirlo, porque te van a decir, oye, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué lo vas a hacer, no? O sea, yo soy empresa, yo doy tantos empleos, yo tengo todos estos medios para justificar mis impuestos, y al final los termino deduciendo, ¿no? Que es algo que un particular no puede hacer. Así es. Por ejemplo. Bueno, y eso hablando de cuestiones que son legales, ¿no? Tienen eso y aparte tienen la manera ilegal, los mecanismos ilegales de poder hacerlo. Bueno, pero ahí está entonces otra vez la simetría entre las clases bajas o más bien entre el pueblo y las élites, ¿no? Porque ese es el tema también. Es como tú lo mencionas, o sea, tú y yo y muchos ciudadanos, pues si queremos meter nuestro dinero al banco, el banco nos cobra un porcentaje. Ya sabes que hay una ley antilavado que no permite que le pone un impuesto a los depósitos en efectivo en los bancos. No recuerdo ahorita si son 12,000 o 14,000 pesos, pero hay un impuesto que te cobran por meter tu dinero al banco, ¿no? Y aparte, los famosos plazos fijos hoy te dan un muy bajo margen de ganancia, ¿no? Entonces una persona común y corriente no goza de estas bondades que el capital de las clases altas sí goza. Porque el hecho de que manden su dinero a paraísos fiscales son por varias razones. Una, para blanquear dinero, efectivamente. 2, para evadir impuestos propios de tu país. 3, para obtener mejores rendimientos, porque ahí sí hay una garantía de que tu dinero va a aumentar. 4, secreto bancario. En México, por ejemplo, tenemos un secreto bancario, pero si tú vas a una corte, si tú estás en un litigio, la corte puede fallar en contra del secreto bancario para que se dé a conocer los titulares de la cuenta. Por ejemplo, hay no sé, a las personas que desgraciadamente han sido timadas, ¿no? A veces por teléfono, en donde te dicen, no, te amenazan o te engañan de que hay un familiar que tienen detenido y que tienes que depositar un dinero en una cuenta. Vas, lo depositas, después descubres que es un ardid, que es un timo, y quieres tú proceder en contra del titular de esa cuenta, pues prácticamente es imposible. El banco no te da el nombre, o está el nombre, pero no te da la dirección del titular de la cuenta. Y muchos fraudes fiscales en México, pequeños fraudes más bien, se dan a través de las cuentas de banco, y el secreto bancario no permite que se dé a conocer la dirección de los cuentavientes, salvo que haya un litigio a través de un ministerio público, lo cual puede llevar muchos meses.
Pero, por ejemplo, quienes sí tienen capacidad de irse a estas demandas, sí pueden obtener el nombre y la dirección de los titulares de cuenta. Estoy hablando de gente que tiene la capacidad de contratar un abogado y de llevar un litigio, ¿no? Digamos que las clases populares por lo regular no van a gozar de esto. Entonces, ahí sí se puede dar contra el secreto bancario, pero en los paraísos fiscales es más complicado, no es tan fácil. Incluso hay por ahí una nota que menciona que Estados Unidos precisamente estaba pidiendo, hace algunos meses, estaba tratando de exigirle a varios paraísos fiscales que entregaran nombres de algunas cuentas ligadas a personajes que habían cometido delitos en Estados Unidos. Y creo que hubo cierta reticencia. Por ahí también se dice que es en base a eso que Estados Unidos estaría detrás de esta filtración y sería para golpear precisamente a los paraísos fiscales que se negaron a entregar nombres de titulares de cuentas. Pero bueno, otra vez entramos dentro de las teorías del complot, ¿no? Insisto, lo objetivo es que esto de los Panama Papers nos revela cómo las clases altas tienen esta gran capacidad, como tú dijiste, de organizarse y de alguna manera de evadir, ¿no? De cubrirse y de obtener las mejores ganancias. Bueno, hay en torno al tema, la cuestión del cuidado de la información, ¿no? Es muy interesante también, ¿no? Hace días hubo unos conflictos entre el FBI y la empresa Apple porque no hubo una resistencia a querer revelar una información por medio de un teléfono, ¿no? Finalmente el teléfono logra ser desbloqueado, pero de manera particular, ¿no? Lo que el FBI pedía a la empresa era que diera una llave general para poder entrar a todos los teléfonos celulares, lo cual la empresa se niega por una cuestión del cuidado de la información de sus clientes, ¿no? Algo similar que podría estar ocurriendo en los paraísos fiscales, ¿no? Si a mí como paraíso fiscal me es beneficioso que la gente venga e invierta conmigo, yo doy mi información a un tercero que me la pide por X o Y razón, sea por cuestiones de terrorismo, sea por cuestiones fiscales, entonces después ya nadie va a querer llegar y meter el dinero a mi banco, ¿no? Por lógica, por eso hay una protección ahí de la información. En la lista de temática del día de hoy teníamos otros dos temas, ¿no? Ya para hacer una variación. Si mal no recuerdo, se había mencionado que íbamos a tocar también el tema relacionado con el magno concierto que nos regaló el ayuntamiento, y había otro tema, ¿no? Sí, el tema de Jorge Castañeda. Ajá, bueno, que ya se tocó de pasadita, ¿no? Bueno, que quieres ir a lo doméstico, ¿verdad? Pasar de la índole mundial a lo doméstico. Bueno, está bien. Variación, ¿no? Bueno, nada más para cerrar lo del tema de Mossack Fonseca y los Panama Papers, que va a seguir, ¿no? Generando mucho análisis y discusiones. Mencionar que se dice que detrás estaría el magnate George Soros y la familia Rockefeller, ¿no? Y es cierto, son los que financian al grupo de periodistas independientes que analizó durante un año estos documentos, ¿no? Y que en México solamente 2 medios tuvieron acceso, que fue Aristegui Noticias y Proceso, el grupo Proceso. Llama la atención también que durante un año los periodistas, alrededor de 400 periodistas de todo el mundo, tuvieron acceso a estos documentos, y se dice que pues durante ese tiempo nadie se enteró de que estaban trabajando en ellos. Entonces la gran capacidad de toda esta organización de periodistas independientes, de organización, de secrecía, de que ninguno de ellos fuera a dar el golpe por ganar la nota, y que se aguantaron hasta en el último momento para que todos de manera homogénea dieran a conocer el tema de los papeles de Panamá. Se sabe que el primer medio que tuvo acceso a estos documentos fue un medio alemán, el cual luego habría convocado al Consorcio Internacional de Periodistas para que participaran en el auscultamiento de estos documentos y ver la veracidad de ellos. Y una vez que se viera la veracidad de ellos, se darían a conocer. Entonces, por ahí también hay otro tema que se deriva, y es hasta qué punto
los gobiernos del mundo no estaban enterados que durante un año estos periodistas estaban analizando estos documentos. Entonces, algunos creen que es como difícil de creer que la inteligencia de algunos países, en concreto Estados Unidos, no tuviera información acerca de que los periodistas se estaban reuniendo durante un año para la revisión de estos documentos. Pero bueno, más adelante tendremos, durante los próximos meses, seguramente tendremos más información acerca de esto, ¿no? De cómo se dio el proceso entre que se dan a conocer los Panama Papers y su propia revisión, ¿no? Aquí en México, pues estos dos medios, Aristegui y Procesos, que son los que tuvieron fueron los únicos a los que se les dio el acceso, pues a lo mejor ellos también tendrán que decirnos en qué condiciones se dio esto, ¿no? Y el tema también de la filtración, de quién filtró, pues todavía no está claro. Y tú mencionabas el tema de la capacidad que hay ahora de que a través de medios informáticos pueda haber una filtración de información. Bueno, también pone un poco el tema ahí, ¿no? ¿Qué tan seguros son la protección de datos personales a nivel internacional en los bancos de datos informáticos, ¿no? Claro, ¿no? A partir de todo lo que mencionas se puede conjeturar que hay una coyuntura de fondo, ¿no? Que es lo que hace que sea posible que salga esta información. Pero la cuestión es dónde. Hay una cuestión, tiene que haber, hay un golpe político a muchos líderes mundiales. Pero tiene que haber una intencionalidad. Porque es muy grosero atribuirlo nada más a que la esposa o la amante de hecho, lo saca luz, ¿no? Muy superficial. Muy superficial. No me parece a mí una... Muy de barrio, ¿no? Como si saliera en telenovelas. Pero hay que saber, o sea, y eso es interesante, es lo que quizá genera controversia en torno a esto, y que da mucho pie a estas teorías conspiranoicas, es saber qué es lo que hay detrás de que esta información haya surgido, dónde está la coyuntura. Nos hemos estacionado mucho en el tema de los Panama Papers, pero de fondo esto tiene una forma, ¿no? Y son dos cuestiones muy importantes que quizás se están dejando de lado en el tratamiento general del tema, ¿no? Que es la cuestión de los paraísos fiscales. ¿Cómo podría a futuro eliminarse el paraíso fiscal, disminuirlo o borrarlo, quitarlo como alternativa de guardar el dinero, de guardar las inversiones? Y otro es la subcontratación offshore, que es utilizar servicios de otros países donde los impuestos son más bajos, ¿no? Que es principalmente como estuvo operando los Panama Papers, ¿no? El offshore platicaba con unos colegas hace días en los que me explicaban que es este modelo de trabajo transnacional que no está regulado y no puede ser regulado. Si tú tienes una información que quieres, por ejemplo, bueno, si tú pretendes que tu contador te lleve unas cuentas, pero aquí los impuestos y el costo de un contador te son más caros, tú contratas un contador de otro lugar, ¿no? Para que te lleve las cuentas, y al final, como es información, él te la manda, tú le das el dinero y ya tú tienes aquí tus cuentas bien hechas, ¿no? Y al final esto te termina redituando porque el gasto es menor, pero no hay manera de controlarlo. También los paraísos fiscales podrían llegar a desaparecer incluso por una cuestión de que cada gobierno particular le vaya poniendo ciertas trabas, ¿no? Finalmente los gobiernos necesitan tener una cierta recaudación de impuestos y al final terminan incluyendo impuestos a sus inversiones, subiéndolos y llegando a lo que son las administraciones estatales comunes, ¿no? De los países que no son tan laxos en esta cuestión de los impuestos, ¿no? Bueno, pero la cuestión es esa, ¿dónde está cuándo se van a acabar los paraísos fiscales? ¿Cómo? ¿Qué lo facilitaría? Bueno, yo no creo que el tema de los paraísos fiscales vaya a finalizar, es decir, en el sentido de que se acaben. Yo creo que son necesarios y ya lo vimos para las clases altas. Siempre va a haber alguna manera en la que se organicen. Tú comenzaste diciendo eso, para tener los mejores beneficios. Yo creo que eso es muy complicado, tendrá que ver bien con una legislación más dura a nivel internacional. Hubo un premio Nobel de apellido Tobin que precisamente él considera, y una propuesta que él tiene es que los países endurezcan la capacidad de control de los dineros de sus propios ciudadanos, de forma tal que si estos salen del país se les grave en base a un descuento fiscal
para poder hacer transacciones fuera de, ¿no? Creo que fue propuesto en 2008, pero fue como abandonado. Hoy se cree que a partir de esto pudiera retomarse el tema de la viabilidad de grabar todos los capitales que salen de un país. Dicen que Estados Unidos ya está trabajando en una especie de ley para que cualquier ciudadano norteamericano que quiera invertir en empresas offshore pues tenga que pasar por el fisco norteamericano. Pero bueno, cerramos aquí el tema, posiblemente regresaremos a él en alguno de los siguientes programas, y ahora sí, vamos al tema que tú querías. No, bueno, es el tema prometido en las redes sociales. Que es el de la presentación de Julián Álvarez. ¿Cuándo fue? El sábado. El sábado a las 8. Yo no fui, no es el género musical que más me gusta, pero basado en las crónicas de los periódicos, opiniones de amigos que fueron, familiares, parece que fue un evento exitoso. 5 horas dicen que duró. 5 horas. El señor Julián Álvarez está en su apogeo en este momento, es una figura mediática muy importante. Yo creo que está en un momento, en el momento tal vez más importante de su carrera. La verdad se agradece que venga a Mazatlán. Se sabe que él aquí comenzó su carrera. Es icónico, ¿no? Porque se relata que comienza tocando la guitarra en restaurantes, ¿no? Y cantando, y finalmente empieza a crecer poco a poco. Es una historia de éxito de alguien que viene de abajo, las que nos gusta en México, ¿no? De un poco la sociología de la pobreza, ¿no? De alguien que viene de abajo y que poco a poco comienza a incrustarse en el mundo en un mundo mediático, en el mundo de la cultura popular. Se comienza a convertir en alguien interesante, alguien que llama la atención, alguien que puede ser un ejemplo a seguir. Quizá. Para muchos. Yo creo que llena el espacio que en algún momento tuvo Jenny Rivera, o que el Espinosa Paz, que de pronto parece como que se apagó. Creo que ahorita, en el caso de la cultura popular, ¿cómo llamarla? Que tiene que ver más con el género regional, creo que ahí es donde está Julián Álvarez. Claro, ¿no? Y lo curioso es que vemos como muchos artistas pretenden incursionar y no lo logran, ¿no? Y él se catapulta de manera espectacular, ¿no? En cuestión de unos años. Pero lo interesante del tema en torno al concierto es toda la movilización de las fuerzas municipales que se dan. Hubo 400 policías municipales, es lo que nos salió en los medios locales, que alrededor de un operativo de 400 policías estuvieron acordonando, cuidando toda la zona, desde tránsitos hasta policía municipal. No sé si había policía estatal. Sé que no se dejó que hubiera venta de alcohol al interior del concierto, no se permitía que la gente metiera cerveza. A mí me parece que fue una buena medida en ese sentido, porque se buscaba que fuese un evento gratuito para toda la familia, aunque fue de noche y terminó algo tarde, pero tuvo una convocatoria muy importante. Y aparte hubo no solamente la figura de Julián Álvarez, sino que invitó a otras estrellas locales como Julio Preciado, ¿quién, perdón? El Coyote, Pancho Barraza. Y parece que fue un espectáculo, a mucha gente le gustó. He visto las crónicas, he escuchado muchas opiniones, no he escuchado opiniones negativas. No sé si alguno de ustedes escuchó algo negativo. No, para nada. Sin duda el evento debe haber sido muy bueno, ¿no? Todo un éxito. Lo interesante del tema es que el concierto fue gratis, ¿no? Como en la Ciudad de México. Claro. Por ejemplo, precisamente porque recordaba eso, ¿no? Recuerdo cuando en la Ciudad de México Mancera permite que haya bueno, no sé si no es una cuestión de que lo permita, sino que simplemente pues los recursos salen de algún lugar, ¿no? En el caso de la Ciudad de México salen de la tesorería del gobierno del Distrito Federal, aquí salen obviamente de la tesorería del ayuntamiento. La cuestión es
¿por qué la inversión de estos recursos para estas cuestiones de recreación? ¿No? A Mancera se le criticó muchísimo cuando hizo posible el concierto de Justin Bieber en el Zócalo, cuando hizo posible el concierto de Paul McCartney en el Zócalo también, gratis. Y aquí parece que pues nos agrada, ¿no? Que llegue un presidente y nos dé gratis, ¿no? Un evento también, ¿no? Que al final de cuentas está pagado con los impuestos de todos. Sabemos que por una cuestión de recreación de la población debe de haber espacios, ¿no? En los que de distracción para evitar ciertos conflictos, pero en este caso, ¿por qué dar por qué regalar eso, pues? O sea, ¿y por qué la cuestión ahorita que hay campañas políticas, pues? O sea, bueno, ¿por qué regalarle a la gente algo en estos momentos, no? ¿Por qué no hace un mes, por ejemplo? ¿Por qué no hace 2 meses? Bueno, eso yo creo que sí tienes razón, es algo que muchos pensamos, ¿no? ¿Por qué en temporada electoral? ¿Por qué ser un evento masivo? Que sabemos que tiene un gran arraigo con un público, con un sector importante de la población. ¿Por qué en este momento? Yo la verdad no lo sé. Aquí hay algo que yo también me lo cuestioné, pero no sé si el señor Julián Álvarez era también el momento en el que él lanza, porque es la presentación de un disco. Sí. Se mantenía. No sé si coincide la agenda del señor Julián Álvarez en la presentación del disco, pero casualmente estamos en temporada electoral, ¿no? Tengo entendido que en el evento propiamente no hubo, digamos, proselitismo. No hay un registro de que haya habido proselitismo. Parece que fue muy bien intencionado. Yo creo que si las autoridades parecen un poco más responsables en el sentido del apego al espíritu de las leyes, no debieron haber dado el permiso en temporada electoral, como dices tú, o un mes antes o un mes después. Pero insisto, no, tampoco sabemos si coincide con la agenda del señor Julián Álvarez, si fue Julián Álvarez quien vino y le propuso a las autoridades locales: oigan, yo quiero presentar mi disco aquí porque por agradecimiento al pueblo mazatleco, porque me vieron crecer aquí. La verdad, esa información no la tenemos muy clara. Cualquier conjetura que podamos sacar al respecto, así al la estamos atribuyendo, ¿no? O sea, perdón, lo que sí me llama la atención es que había muchas figuras políticas de diferentes partidos celebrar el hecho de la llegada de Julián Álvarez, y me llamó la atención porque hay algunos que son candidatos en este momento a alcaldes y que de pronto veo que ponen en sus cuentas de Facebook de que qué padre que está Julián Álvarez, incluso hasta se toman la foto con él. Y a mí sí llegué a cuestionarme, porque digo, bueno, algunos son de partidos que son contrarios al del gobierno municipal que organizó este evento. Entonces, o son muy buena onda todos, eso también me llamó la atención, ¿no? De que, pues nadie piensa mal de un evento que se da en momento electoral, y pues todos somos hermanos y nos damos las manos. O a lo mejor hay cierta ignorancia, ¿no? O torpeza. Hay una conducta política generalizada yo creo que nadie... de oportunismo, sí, ¿no? Claro, yo creo que ningún político de otro partido va a denostar la llegada de Julián Álvarez. No son tantos para hacerlo. Pero no sé, a lo mejor habría que pensar un poco mal. ¿Por qué no se da el evento, como dices tú, un mes antes de la temporada electoral? Entonces, pues... ahí está, ¿no? Entra en el terreno de la especulación. Pero insisto, como autoridades, yo creo que hubiera sido mejor cambiar la fecha para que no se dé este sospechosismo. Si de algo está llena la cultura política mexicana, es del sospechosismo, ¿no? Entonces, de pronto piensa mal y a lo mejor le aciertas, ¿no? A ver, está en la mesa nuestro amigo Ulises Milán. A ver, Ulises, bienvenido. ¿Cómo ves esto del concierto de Julián? Parece que hubo una buena participación de la gente, hay muy buenos comentarios, pero estamos hablando acerca de qué tan viable fue que se haya dado en momento electoral, en época electoral. O sea, ¿pensamos mal o fue muy buen rollo de parte de las autoridades y del propio cantante? Sí, buenos días al auditorio de 90.5 de Radio Cultura, a la mesa aquí, a mi compañero también. Paloma también. Y sí, mira, estaba escuchando el tema de Julián y luego voy a comentar, a ver si alcanzo rápidamente a decir algo de lo del tema anterior que tiene que ver con el tema de los Panama Papers del Capital. Pero bueno, lo de Julián, fíjate que
pues a mí sí se me hizo algo novedoso, pues el hecho de que, no digo novedoso, el lugar donde fue y que lo han hecho gratis. Y yo también me pregunté. Bueno, hubo ciertas críticas al inicio, Sí, unos días lugar previos por la zona en donde sí. fue, porque dicen que no es una zona acostumbrada para Sí, hacer eventos, sí. y que cerraba el tráfico de esa Sí, parte. precisamente es eso, pues que rompía o se salía de lo normal, de lo habitual, que no era un lugar, digamos, propicio para llevarlo y que pues más de un tercero le iba a molestar. Y sin duda alguna el tema de que fuera gratis, pues ahora sí que subsanaba todo lo que fuera negativo, ¿no? Yo de Julián tampoco, fíjate que no he escuchado temas negativos, pues, digo, comentarios, pero sé que es una persona sencilla, es una persona que creo que es de Mazatlán también, Julián. Y sin duda alguna... No, es de Chiapas, pero de vivió en Chiapas, Mazatlán. pero hace carrera aquí. Hace carrera en Mazatlán, sí. Fíjate, de Chiapas. Pero aquí sí, muy conocido en Mazatlán, o sea, creo Sí, que sí, tuvo es carrera que aquí artística, sí. comenzó él, se vino de Chiapas Sí, a trabajó en unos Mazatlán. tacos, creo, Julián, y por ahí me han comentado varias cosas ahí de él que, pues ahora lo que tú comentas es verdad, viene desde abajo. Y sin duda alguna el tema que haya sido unas fechas que hoy nos apremian a todos por el tema electoral, pues sí deja pues una suspicacia, ¿no? Para la gente, los ciudadanos que realmente ahora sí que son más críticos, el por qué debió o se planteó en estas fechas. Y esto pues sí nos arroja a todos nosotros los mazatelecos. Yo creo que la gente que fue eso realmente no pensó en las fechas electorales, o si yo creo que fue un evento, a las fotos que yo vi, que de una magnitud en donde la gente realmente se olvidó de todo por unos momentos, aprovechó el evento, tener a 3 personas de ese calado. Y sin duda alguna pues yo también me quedé en lo personal, lo comento, sí se me hizo un poco extraño que lo hicieran ahí en el bulevar ese, porque realmente yo creo que no es el lugar indicado, pero también rompe paradigmas, ¿no? Como lo decía en México, ya ves que eso no lo sabía yo, que Mancera organizaba ese tipo de eventos también en avenidas muy amplias para todos los mexiquenses. Entonces yo creo que también es una nueva forma de mandar un mensaje sobre, no sé si la forma de hacer gobierno, pero sí sobre un mensaje sobre lo que se pretende, digamos, ahora sí darle una pequeña aspirina, ¿no? Al pueblo, así como que pues, para que les digan que las cosas van bien y para que se lo olviden todos los detallitos de la función. Pero realmente la vez sí estuvo bien, o sea. Sí, y lo que decíamos, no hay registro. Pero vino mucho turismo, mucho turismo. Y no hay registro de que hubiera proselitismo político. También eso hay que subrayar, ¿no? Que no, a pesar de que nosotros estamos pensando mal, ¿no? Sí, fíjate, por la fecha en la que se da. La verdad es que objetivamente no parece haber Se hacía hacer todo, pues hablando de la aceptación del público, o sea, el gobierno sí le dio ahora sí que una palomita, por decirlo de manera más sencilla. A mí me gustaría, Ulises, Leo, que este tipo de eventos, como en el caso de Julián, que yo creo que se llevan una estrellita por haberlo hecho, y el mismo cantante, por tener la humildad de regresar, que se llevaran eventos también a las zonas serranas, también a las zonas que están más alejadas, y no solamente eventos de carácter de cultura popular, sí, sino también eventos que tengan que ver con cuestiones de carácter cultural, digamos, más Fíjate que es una buena propuesta. Estábamos la otra vez pensando más elaborados. La otra vez un grupo de amigos estábamos planteando sobre el tema o comentando, no más que nada, de por qué, pues siempre lo mismo, la cultura ahora sí que se segmenta, no todos tienen acceso a ella, no todos pueden ir al Ángela Peralta, ver los eventos que hay, y la gente de los escasos recursos no tiene acceso a ese tipo de expresiones artísticas, ese tipo de información, digamos, de mensaje que puede tener una persona de clase media o media alta. Y sin duda alguna, pues eso nos va a dar a nosotros una fortaleza en el tejido social. Ahora sí que los niños que solamente escuchan los corridos, o los niños que andan descalzos por las calles sin pavimentar, o que hay violencia en su familia, o precisamente hogares desintegrados, tendrían una fortaleza en el tema de interior, en lo personal, creo yo, porque sin duda alguna el tema de la cultura yo creo que es lo que más fortalece a una nación. Y sin duda alguna nosotros no hemos sabido aprovechar solamente ahora sí que puede ser una política pública de restauración, pero también hay turismo cultural, por ejemplo. Claro. Entonces son nuevos nichos que se pueden aprovechar para generar economía en Mazatlán, y sin duda alguna también detonar los talentos. No dudo ni un tantito que en muchas colonias muchos niños tengan una capacidad impresionante para
al momento tal vez de tener ese contacto con ese tipo de culturas, ese tipo de variantes, ellos puedan interesarse, ¿no? Claro. Y ahora sí que con un buen programa de gobierno se pueden acercar esos niños, esos segmentos de población olvidados hacia una integración de desarrollo. Exacto. A mí me parece que lo de Julián está bien, pero a la par de eso deberías de, ya que se dio esto, llevar, por ejemplo, la filarmónica a una zona rural, a una zona de difícil acceso, como tú mencionas, ¿no? Para que las personas de ahí tengan esa relación con la cultura. Claro, porque queda más que demostrado que la capacidad para hacerlo se tiene, ¿no? Exacto, eso es más que evidente. Hay la capacidad técnica, la capacidad humana para hacer ese tipo de eventos. Incluso el año pasado hubo un evento de cultura que estuvo en la plazuela de Machado. Sí. Y fue al aire libre. Hubo un evento en la plazuela Machado, nos dice Paloma que... Ajá, el año pasado, al aire libre, ¿no? Y cada fin de semana se llevaba ciertos grupos. Cada fin de semana había ciertos grupos. Hacia diferentes colonias populares, ¿no? Bueno, retomar este tipo de eventos. Bueno, ya estamos en la recta final, lo último que puedan decir, adelante. Bueno, me gustaría dejar el presente para el siguiente programa, ¿no? La cuestión, temas que pudiéramos llegar a retomar, ¿no? Para la audiencia que nos escucha también sepa de qué se pretende hablar, ¿no? Hoy se nos pasó, nos fuimos con el tema, pero, y volviendo a nuestra temática común, la violencia en el Estado, ¿no? O sea, esta semana hubo hechos muy representativos, muy importantes, el secuestro o rapto de una joven en Culiacán, menor de edad, bueno, cerca de Culiacán, menor de edad, unos jóvenes que fueron aquí en Mazatlán atacados al salir de un centro nocturno, entre muchos otros, ¿no? Aparte, la por fin censura del video de Gerardo Ortiz, ¿no? Muy relacionado también con esa cuestión de la violencia. Yo quisiera dar las gracias a la audiencia por habernos estado escuchando el día de hoy. Doy la palabra a Ulises. Sí, igualmente, decirle a los radioescuchas que sintonicen siempre el 90.5 todos los lunes y que cuando puedan marquen el 986 48 y 44 para que se comuniquen teléfono y cabina y opinen, que se unan a la mesa, y espero el otro lunes hablar un poco más del Panama Paper. Es un tema interesante que tiene que ver con el capital y que yo sigo sosteniendo en 5 segundos de que tiene que ver con el tema de la redistribución de la riqueza y de las nuevas formas de lo que vamos a enfrentar las nuevas generaciones o nuestros hijos, posiblemente, o los hijos de nuestros hijos, en el tema de de encuentro entre democracias, precisamente. Muchas gracias, Ulises. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.